noches estamos muy contentos de poder estar juntos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Y estamos contentos en serio, ¿eh? Esperamos este momento porque tanto leer la Biblia, preparar los temas, poder recibir algún contacto de parte de ustedes nos hace bien. Y aunque hayamos leído los textos antes, siempre Dios tiene algo nuevo que decirnos, así que es un privilegio este momento, lo esperábamos. Y estudiar la Biblia de esta manera también nos hace estar un poco más cerca de ustedes. La verdad es lindo escuchar y recibir mensajes con algunas preguntas o agradecimientos durante la semana, que también nos hace seguir investigando más y compartiendo algunos textos que son muy lindos. Vamos ahora a estudiar un tema importantísimo. Todos los temas de la Biblia son muy, muy valiosos, pero vamos a pedirle al Señor que sea el que nos enseñe en esta noche. Y bueno, quiero invitarlos de reverencia donde están. Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros ahora. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque en esta noche podemos estar juntos abriendo la palabra que tú nos dejaste escrita en la Biblia para nuestra edificación, Señor. Te queremos pedir que tu Espíritu esté al lado nuestro y nos ayude a comprender los textos que vamos a estudiar y que podamos poner en práctica aquello que estudiemos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muy bien, y antes de abrir la Biblia, quiero invitarlos a un programa muy especial que tendremos desde la próxima semana. Desde el 16 hasta el 21. El pastor Bruno Razo va a estar predicando para todo el país y va a ser una enorme bendición como cada vez que él predica. Quiero invitarlos desde el domingo a estar conectados durante toda la semana próxima y vamos a estar orando juntos, cantando, escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Así que creo que va a ser una semana verdaderamente de crecimiento espiritual para todos. Así que te animo a estar conectado y también, por supuesto, a compartir con otros para que también reciban este mensaje de esperanza. Bueno, vamos ahora a estudiar un tema que es bastante controversial en este tiempo. Por lo menos por 3 razones es controversial el tema de los diezmos y de las ofrendas también. En primer lugar, yo creo que hay mucha falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento sobre temas espirituales, sobre razones, sobre propósitos, etc., genera siempre ruido y bueno, por supuesto, conflictos en este momento. Hay una razón que me da pena de que exista y son los planteos poco bíblicos que muchas veces las mismas denominaciones cristianas presentan. Por ejemplo, la llamada teología de la prosperidad, que consiste en que básicamente la manifestación de fe a través de la cual Dios va a bendecirnos materialmente y espiritualmente será el entregar mucho dinero o algo que represente mucho dinero para nosotros. Recuerdo haber estudiado la Biblia con personas que me decían: pastor, yo entregué todo mi sueldo, vendí la heladera, vendí la tele, porque me dijeron en tal lugar que si yo hacía eso, Dios iba a sanar un familiar que estaba enfermo, mis hijas iban a arreglar, estaban peleadas, y hice todo eso, me endeudé y al final no se solucionó el problema. Y esta idea de que yo hago un negocio con Dios y si mi manifestación de fe es económica, se la entrego a un lugar, entonces ahora Dios va a hacer lo que yo quiero que pase, no es un planteo bíblico, no es una enseñanza bíblica. La teología de la prosperidad tiene mucho de eso y en verdad tiene muchos elementos paganos, no bíblicos ni espirituales, en verdad. Así que por esto también es controversial, porque mucha gente ve engaños, ignorancia y bueno, planteos poco sanos, ¿no? Pero hay una tercera razón por la cual creo que es un problema para la gente cuando hablamos de los diezmos. Y es la falta de integridad de algunas instituciones y también de algunas personas. Está relacionado con lo que decíamos antes. La falta de integridad, de transparencia en el uso de los recursos que las personas voluntariamente entregan como donativos para Dios, para su causa, la falta de cuidados, de sensibilidad, de detalles, de transparencia, siempre genera ruidos y muchas personas se desaniman, por supuesto, y muchas otras descreen de que esto sea algo que Dios espere. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y miren, si la enseñanza sobre los diezmos y las ofrendas no es bíblica, Dios nos va a dejar eso muy en claro a través de su palabra.
tenemos la palabra de Dios y hoy Él nos ilumina a través del Espíritu para que podamos entender. Si la enseñanza bíblica sobre el diezmo es legítima, va a ser una bendición para nosotros. Vamos a disfrutar de esta práctica y de compartir aquellas cosas que tenemos con Dios y con su obra. Porque todo aquello que Dios deja para nosotros, para nuestra vida, es una bendición. Así que vamos a acercarnos hoy a esta enseñanza y bueno, ya le hemos pedido a Él que nos dirija, así que tenemos la seguridad de que Dios hoy nos va a enseñar. Quiero empezar nuestro estudio bíblico, planteando qué es el diezmo. Parece una pregunta fácil, pero no siempre la respuesta es la misma. El diezmo viene del latín décimos y es la décima parte de algo, y cuando la Biblia define al diezmo, presenta el diezmo, se presenta como la décima parte del total de bienes recibidos, de ganancias económicas o de bienes materiales que el creyente entrega a Dios. Cuando en la Biblia se habla del diezmo, no se habla de algo que yo le doy a Dios, sino de algo que yo le devuelvo a Dios. Es decir, todas las cosas son de Dios, diríamos, Él nos da 10 partes y nos pide que le devolvamos una. Eso es el diezmo cuando lo conceptualizamos bíblicamente. ¿Está bien? A eso se refiere la Biblia y nos referimos generalmente en las iglesias cuando hablamos de diezmo. Ahora bien, vamos a leer algunos pasajes que presentan claramente la enseñanza del diezmo y vamos a tratar de ir viendo a qué se referían y qué significan para nosotros hoy. ¿Está bien? El primer pasaje es Génesis 14, vamos a leer del verso 17 hasta el 20 y dice lo siguiente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Gracias, Gise. Este es el primer registro de diezmo que hay en la Biblia. Cuando nos acercamos a los primeros capítulos del Génesis, vemos ofrendas. Vemos que hay ofrendas específicas que se entregan, vemos altares, pero estamos en la era patriarcal. Abraham le presenta le entrega los diezmos a Melquisedec como un gesto de gratitud y de reconocimiento también, porque Melquisedec, que significa rey de justicia, es un rey y es un sacerdote también, es un hombre de Dios. Este es el primer registro y dos palabritas que me quedan del texto son gratitud y reconocimiento. Y por supuesto aquí vemos la práctica de Abraham, más tarde será Abraham, de devolver los diezmos, ¿sí? Avanzamos un cachito y en el mismo libro de Génesis, capítulo 28, versículos 20 al 22, vemos la experiencia de Jacob. ¿Qué dice Gise? E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Bien, gracias. La palabra que se me viene a la mente ahora es pacto. Jacob hace un pacto con Dios. Y entonces él dice que de toda aquella bendición material que reciba va a devolverle el diezmo a Dios. Seguimos en la era patriarcal, estamos yendo del principio hasta en adelante y vemos que esta práctica continúa. Ahora, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, estamos en el 1500 antes de Cristo, Dios le da la ley y Moisés es el gran legislador. Después de la esclavitud, donde no tenían las libertades plenas que como hijos de Dios querían disfrutar, querían ejercer, ahora después de la liberación y ya camino a la tierra que Dios les había prometido, Dios les da la ley o las leyes, donde les explica cuál es la manera en la que ellos van a ser felices. Y estas leyes, que son morales, ceremoniales, de salubridad, de reparto de la tierra, etcétera, etcétera, tienen algunas leyes que son, por supuesto, principios morales, ¿sí? Y vamos a avanzar un poquito más tarde y vamos a confirmar esto, pero también aparece el diezmo aquí
Y leemos Levítico 27, versículos 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Gracias, es cosa dedicada a Jehová, el diezmo de todo esto va a ser consagrado a Jehová. Interesantísimo, porque la palabra que viene a mi mente relacionada al diezmo en este caso es consagración y santidad. Fíjense qué interesante es, porque lo que Moisés le dice al pueblo es: esta parte no se toca porque no nos pertenece, le pertenece a Dios, le pertenece a Jehová. Y entonces nos vamos después del exilio, cuando el pueblo de Dios incluso se reconsagra a Dios. Claro, el exilio durante unos cuantos años produjo que el pueblo se olvide de muchos principios de vida que eran inherentes al pueblo de Dios. Y cuando ellos vuelven a su lugar y entonces empiezan a hacer distintas reformas espirituales, vuelven a leer las leyes de Dios y quieren ponerse en armonía con el Señor. Y entonces, en este contexto de consagración, y esa es la palabra que va a resumir el texto, leemos 2 de Crónicas, capítulo 31, versículos 5 y 6. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo sacrificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Gracias. Ahora el pueblo de Dios consagra al Señor después de un buen tiempo en el que muchos no practicaban esto, evidentemente. Y entonces como pueblo se consagraron y traen primicias, que son ofrendas. Las primicias son los primeros frutos de la cosecha, eran para Dios. Y no solo las primicias, sino también el diezmo. Y ellos eran ganaderos y agricultores, así que traen de sus bienes materiales aquello que ellos producen y también lo consagran al Señor. Y nos vamos acercando en el tiempo a Jesús. Y Jesús es el mayor revelador del Padre. Y Jesús es el que nos enseña cómo se vive en verdad la vida cristiana. Jesús nos va a enseñar la coherencia del Evangelio. Y, ¿saben? Algunas leyes, las rituales o las ceremoniales van a caducar. Por ejemplo, después de la muerte de Cristo, ya no tendremos que seguir matando un cordero para entregarlo como sacrificio, porque Cristo era el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo. Así que la verdadera ofrenda ya había dejado sin efecto los símbolos. Algunas normas o algunas leyes que eran rituales y ceremoniales ya dejan de existir. Pero Jesús exalta los principios morales. Y cuando estudiamos hace unas clases sobre la ley de Dios, pudimos ver cómo Jesús dice: yo vine a que se cumpla la ley, no a abolirla. Y les aseguro que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley va a desaparecer sin que todo se haya cumplido. Jesús ahora viene a enseñarnos cómo se guarda la ley, cómo se obedece la ley, cómo se disfruta de vivir en armonía con la ley de Dios. Y en relación al diezmo hay dos pasajes que me parece que son valiosísimos, porque, insisto en esta idea, Jesús nos aclara todas aquellas dudas que podemos llegar a tener. Y miren lo que dice. Vamos a leer primero Marcos 12, 17 y luego leemos algún texto más. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Interesantísimo, porque este texto es la respuesta de Jesús a una trampa que quieren plantearle los religiosos de su tiempo. Y si bien no habla del diezmo este pasaje, sí dice que hay una parte que le corresponde al César o al Estado, diríamos, pero hay otra parte que es de Dios. Y me parece muy interesante porque Jesús respondió de manera muy simple. Hay una parte que es del César y hay otra que es de Dios. Denle a cada uno lo que le corresponde. Y entonces ahora vamos a leer en Mateo 23, 23 un texto que presenta el diezmo. Y miren qué interesante los detalles de este pasaje. Vamos a leer, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gracias. Diría religión genuina si tuviera que presentar alguna frase o algunas palabras que tengan que ver con el texto. Y esto lo hace Jesús muchas veces. En el Sermón del Monte, por ejemplo, él diría: ustedes escucharon decir que el que mata a su hermano cometió pecado, porque la ley dice no matarás, no asesinarás. Pero yo les digo que el que odie ya está pecando en su corazón, ya lo mató en el corazón. Así que hace una extensión, una profundización de la ley Jesús, y nos enseña a ser coherentes en la vida cristiana. También diría: ustedes escucharon decir que el que toma a una mujer que no es la suya está cometiendo adulterio. Pero yo les digo que el que la mira para codiciarla ya adulteró en el corazón. Jesús empieza a hacer la religión, la vida con Dios mucho más clara, mucho más transparente y coherente. Y aquí en el texto que acababa de leer Gise, él le plantea un problema a los fariseos, y no es que diezmen, sino que diezmen con una actitud incorrecta. Miren lo que decía, vamos a leerlo de vuelta. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, ustedes hacen algunas cosas mecánicas tal vez, muy bien, diezman hasta de la plantita más chiquitita, sin embargo, no lo hacen con amor. Entonces, mire cómo termina el texto. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y me parece genial porque Jesús no condena, no dice que caducó esta práctica, este principio de devolverle a Dios su parte, sino que nos dice que hay que hacerlo con la actitud correcta, con el espíritu correcto, porque toda ley tiene un espíritu, ¿no? Así que me parece genial porque Jesús ahora nos aclara que había que diezmar, pero con el corazón alegre y con gratitud y con misericordia y con fe, por supuesto, ¿no? Ahora bien, Dios quiere que vivamos una religión inteligente. Dios nos da respuesta a muchísimas preguntas, y es cierto que hay algunos silencios en la Biblia, pero la gran mayoría de las veces Él da razones por las cuales quiere que hagamos algunas cosas. Y puede existir este planteo: ¿por qué Dios me pide el 10%, el diezmo? ¿Por qué no es voluntario? ¿Por qué no pide menos? ¿Por qué en medio de la crisis, y si estamos con problemas económicos, Dios espera que le demos todavía algo y nos empobrezcamos más? Pueden haber algunos planteos, y no me parece que estén mal los planteos, siempre y cuando las preguntas existan para encontrar respuestas. Así que vamos a ver ahora 3 razones que yo encuentro para diezmar, 3 razones por las cuales Dios espera que nosotros devolvamos el diezmo. Y vamos a leer Salmo 24:1. El texto dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Primera razón: reconocimiento de que Dios es nuestro dueño y sustentador. A través del diezmo, nosotros de una manera práctica y por supuesto con fe, reconocemos que Él es el dueño de todas las cosas y que Él nos da todas las cosas. Reconocemos que por su fuerza somos sustentados, por su poder no solamente existimos, sino tenemos las cosas que tenemos. Y alguien podría decir: bueno, pero las cosas que tengo me las gané yo, porque yo trabajé. Y miren qué interesante es lo que Dios le dice al pueblo allí en Deuteronomio 8, leemos versículos 11 en adelante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es categórico el texto, precioso. Así que Dios le dice al pueblo: mira, cuando te introduzcas en la tierra que yo te di,
no vayas y crezcas, y te enriquezcas, y te edifiques casas, y te vaya bien, no se te va a ocurrir pensar que vos lograste todo solo. ¿Vieron el texto? Decía interesante, no vaya a ser que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Dios. Y es clave el versículo 17 y 18, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Por tanto, el diezmo es una de las maneras a través de las cuales nosotros reconocemos que Dios es el dueño de todas las cosas y nuestro sustentador. Decía el Salmo de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Incluso nosotros le pertenecemos a Dios. Por creación, por redención, ahora Dios es el dueño y nuestro sustentador. Miren qué interesante lo que decía el salmista. Gise va a leer Salmo 8, versículos 3 y 4 y algunos más, versículos 6 al 9, y dice lo siguiente. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Y ahora el salmista dice, cuando yo veo la maravillosa creación que tú creaste y todas las cosas, digo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y qué lindo es, porque dice el versículo, lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios dejó al ser humano como mayordomo de la creación. Y nosotros en verdad somos mayordomos de los bienes de Dios. Somos mayordomos de la salud también, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos mayordomos de nuestra familia. Somos mayordomos de todas las cosas, pero en realidad todo le pertenece a Dios. Por esta razón es que Levítico 27:30 decía el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Claro, por eso quiero el diezmo, dice Dios, y que ejerzas la fe para reconocer que yo puedo darte lo que necesites. Jesús en el Sermón del Monte decía, miren las aves del cielo, no plantan, no ciegan, pero el Señor las alimenta, ¿verdad? Y entonces ahora, por esta razón, hay una sentencia allí en Malaquías capítulo 3 y versículo 8, que parece un poco dura, pero tiene que ver con lo que decimos. ¿Qué dice Gise? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Claro, ¿por qué el ser humano dice, por qué Dios, dice, me robaste? ¿En qué te robamos, Señor? Y Dios dice, me robaron los diezmos porque el pacto que yo hice con ustedes es que los iba a bendecir y ustedes iban a devolverme una parte que es mía. Por eso la Biblia dice que el ser humano puede robarle a Dios si en este caso no devuelve los diezmos. Así que la primera razón por la cual Dios nos pide el diezmo es un acto absolutamente de fe, o es una declaración de fe esto, y es el reconocimiento de que Dios es nuestro dueño y también nuestro sustentador. Al el ser humano apartar el diezmo de aquello que gana, está reconociendo, y sobre todo en estos tiempos, es toda una declaración de fe, que Dios no solamente le dio lo que recibió, sino que Él lo va a sustentar. La segunda razón por la cual Dios nos pide el diezmo es el desarrollo de un carácter semejante al de Cristo. Dios quiere que nosotros desarrollemos la alegría de dar en contraste con el egoísmo natural del ser humano. Claro, Dios no nos creó así, nos creó a imagen y semejanza divinas, pero el pecado nos volvió egoístas, nos volvió orgullosos. Y ahora el Espíritu Santo trabaja en el corazón del ser humano para restaurar la imagen perdida de Dios en ellos. Así que, desde todas las formas posibles, Dios tratará de restaurarnos para hacernos como éramos, en verdad, para que seamos semejantes a Cristo. Y por eso la segunda razón tiene que ver con nuestro carácter y con ese trabajo que Dios tiene que hacer de cambiar
el egoísmo humano por esta actitud tan linda que es de alegría, de gratitud y de dadivosidad, que son los frutos del Espíritu. Y vamos a leer un texto, 2 Corintios 9:7. El texto habla de las ofrendas, no habla del diezmo específicamente, pero tiene que ver, el principio está allí de lo que estamos hablando. Vamos a leerlo juntos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Claro, ahora Dios ama al dador alegre. Entonces, esta es una cualidad esencial para que esta práctica tenga sentido. Dios no espera que nosotros le demos dinero renegando o tristes. En realidad, esto es un acto de fe que damos como adoración a nuestro Dios, ¿verdad? Así que bueno, la primera razón, el reconocimiento de que Dios es nuestro sustentador y nuestro dueño. La segunda razón por la cual Dios pide el diezmo es por el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Y hay una tercera razón que es muy práctica. Dios nos da el privilegio de ser parte de la predicación del Evangelio. Dios nos da el privilegio de ser parte de su obra. Y vamos a leer dos textos ahora, uno del Antiguo Testamento. Es muy práctico, a través del diezmo el pueblo de Dios sostenía el culto, sostenía a los sacerdotes, a los hijos de Leví, que se ocupaban de las cosas santas. Y en el Nuevo Testamento veremos lo mismo, si bien es un poco distinto el esquema, porque los llamados por Cristo serán ahora los sacerdotes, podríamos decir, o quienes ocuparon ese lugar. Y miren qué interesante es, Dios nos pedirá el diezmo también para que seamos parte de su obra. Leemos Números 18:21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Gracias. Ahora los levitas no reciben tierra, son los únicos que no reciben tierra, y dicen que la heredad de ellos es hacer la obra de Dios. Y ellos se ocupan de las cosas santas, sagradas, y entonces el diezmo se utilizaba para sostener a las familias levitas. Y mira, en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y el apóstol Pablo está mencionando justamente algo que tiene que ver con lo que leímos recién. Es decir, los que trabajan en las cosas sagradas, dice el texto, comen del templo, y los que sirven del altar participan. Está hablando de los sacerdotes, de aquellos que trabajaban en el templo. Pero ahora dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, y ellos son los llamados, los discípulos, los apóstoles, que vivan del Evangelio, porque ya la predicación del Evangelio no sería como en los tiempos de antaño, antes de Cristo, en el que Israel era una luz para las naciones y ellos venían a conocer a Dios a través del testimonio del pueblo, sino que Jesús nos manda a ir a los demás a predicar. Y entonces los llamados, que se dedicarían de tiempo completo a la predicación del Evangelio, vivirían del Evangelio y ocuparían este lugar que tenían los sacerdotes en los tiempos de antes. Así que hay tres razones claras por las cuales Dios nos pide que diezmemos. Y miren, déjenme decirles que esto es un acto absolutamente de fe. ¿Cómo puede ser que los cristianos creamos de que apartando el 10% de aquello que recibimos, el diezmo, y además las ofrendas que muchas veces entregamos, vamos a tener más que lo que tendríamos si no lo hiciéramos? Bueno, esto es un acto de fe, y no diezmamos para que Dios nos dé más plata. En realidad diezmamos por ser fieles a Dios, para ser fieles a Dios, porque queremos devolverle a Dios lo que es de Él. Sin embargo, Dios promete que aquellos que son fieles a Dios no van a ser desamparados y que Dios va a bendecirlos. Y hay un principio en la Biblia, y es que si nosotros vivimos los principios de la ley de Dios, todos los principios que Dios nos presenta, seremos bendecidos por eso. Por ejemplo, si cuidamos nuestra salud, seguramente tendremos más salud. Si perdonamos y pedimos perdón y cuidamos las relaciones, seguramente seremos más felices. Y esto es lógico, cosecharemos mejores amistades, tendremos relaciones mucho más saludables. Y en cada aspecto de la vida cristiana hay leyes que Dios deja para cuidarnos, para cuidar la relación que tenemos con Él y con nuestros semejantes.
Y en cada mandamiento, en cada principio, en cada criterio que el Señor nos deja, nosotros encontramos una recompensa. La recompensa más importante es caminar con Dios. Y no solo esa, ahora Dios nos promete que si somos fieles, Él no nos va a desamparar y nos va a bendecir. Yo quiero dejar algunas consideraciones finales y me gustaría leer 2 pasajes más y vamos a terminar con nuestra reflexión de esta noche. Lo primero, lo dijimos varias veces, el diezmar es un acto de adoración. Es un acto de adoración. La adoración es la respuesta del ser humano a la providencia divina. Es decir, que Dios comenzó una obra en nosotros, nos bendijo con su paz, con su amor, con su misericordia, y ahora en respuesta a los actos de Dios, en respuesta al amor de Dios, nosotros le entregamos nuestra adoración. Eso es adorar. Y el diezmar es un acto de adoración. Por eso debe enseñarse, claro que sí, debemos adorar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas también, pero jamás debe imponerse, porque la adoración a Dios no es algo que podamos imponer. Naturalmente es la respuesta, dijimos, nuestra ante el amor de Dios, y esa respuesta tiene que ser natural, tiene que salir de adentro del corazón. Por eso debe ser un acto absolutamente voluntario, decidido en plena libertad. Nadie debe obligar a otro a diezmar, eso no está bien. Y es lo que Jesús les planteaba a los líderes de aquel tiempo, a los religiosos de su tiempo, ¿no? Ustedes diezman, pero no lo hacen con amor, con misericordia. No sirve esta adoración. La adoración real sale de adentro, sale del corazón. ¿Está bien? Primero, diezmar es un acto de adoración, por lo cual debe salir de adentro, debe ser algo que yo le entrego a Dios con todo mi amor. Segundo, Dios no necesita nuestro dinero. Cuando yo trabajaba con mi papá, cuando era chiquito, él me pagaba con monedas. Empecé ganando 25 centavos por hora. No sé para cuánto alcanzaba eso, pero bueno, era mi sueldito. Yo en realidad iba a jugar al trabajo algunas horas con él, pero él me pagaba, él me hacía creer de que yo trabajaba. Y la verdad es que era muy lindo para mí, desde chiquito aprendí, mis padres lo hacían, que debía apartar el diezmo de lo que yo me había ganado trabajando, y también debía apartar para ofrenda, para ayudar a otro más. Y me acuerdo que en la iglesia a la que yo asistía, cada sábado se nos mostraba un proyecto en el que en todo el mundo nuestra iglesia estaba participando. Así que parte de esas ofrenditas que entregábamos iban a algún destino misionero. Y era hermoso ver los relatos de esos lugares, era lindo saber que las ofrendas de todo el mundo en nuestra iglesia se reunían para poder construir una escuelita, un hogar para ancianos, iglesias, etc. Y la verdad es que tengo mis recuerdos que desde chiquito fui muy feliz diezmando y ofrendando. Pero pienso, ¿cuánto se podría hacer con mis diezmos? Porque iba algunas horas a la semana y me pagaban con monedas. Y la verdad es que yo no sé cuánto se podía lograr con ese diezmo. De hecho, creo que hay gente muy rica en el mundo y tal vez Dios podía tocarles el corazón, ellos podrían hacer una donación que sería mucho más abundante de la que podemos juntar muchos cristianos que concurrimos a la iglesia y que practicamos esto. Dios en realidad no necesita nuestra plata. Él tiene muchas formas de conseguir lo que Él necesita para sus propósitos. Dios es el dueño de todo. En realidad Él nos hace parte de su obra. Y Él nos invita ahora a que de esta, junto con otras maneras, como entregarle a Dios nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras ganas, que de esta manera también nosotros tengamos el privilegio de ser parte de la obra de Dios. Hay muchos lugares donde nosotros no vamos a poder llegar, pero sí los misioneros, los pastores, aquellos que se dedican de tiempo completo a predicar el Evangelio podrán ir. Y tal vez muchos por situaciones de salud o por un montón de razones no podrán estar allí, pero a través de los diezmos y de las ofrendas somos parte también de la predicación del Evangelio. Tercero, una cosa es admitir y otra cosa es demostrar que Dios es el soberano en mi vida. Y esta consideración me parece importante. Yo puedo admitir que amo, pero no solamente tengo que darme con un asentimiento intelectual, una aceptación que tiene que ver solo con lo cognitivo, sino que yo tengo que demostrar que amo. Y esto nos pasa en todas las relaciones. En realidad el amor se muestra siempre. Y en relación a Dios, es posible que
nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón y no estemos practicando esto, pero probablemente porque no lo entendíamos. Pero cuando entendemos que esto es lo que Dios espera de nosotros, el diezmar es una forma también de demostrar nuestro pacto, nuestro compromiso, nuestro voto que hacemos con Dios, nuestra fidelidad a Dios. En cuarto lugar, no debiéramos diezmar de lo que sobra, sino de lo primero y de lo mejor. Y tenemos que tener la seguridad de que Dios va a sustentarnos. En realidad, si Dios es el soberano, si Dios es nuestro Rey, si Dios es nuestro Dios, nosotros le damos lo mejor. Por eso a la iglesia solemos ir vestidos con la mejor ropa que tenemos, porque vamos a presentarnos al mejor lugar donde podemos estar, que es la casa de Dios. Por eso cuando hacemos algo, cualquier manualidad, si preparamos algo y eso nos llevó tiempo, tratamos de que sea lo mejor para Dios. Estoy en una iglesia ahora predicando muy bonita y estoy seguro que se hizo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y tal vez en esta iglesia hay cosas que son un poco costosas, que no tendríamos en nuestra casa, pero como es para Dios esto, y generalmente eso hacemos en las iglesias, como entregamos eso para adorar a Dios, entregamos lo mejor que podemos. Hay un pastor, era mi pastor en la universidad, y él decía que cuando era chiquitito iba a los negocios a cambiar sus billetes viejos y manoseados y rotos por nuevos. Y en realidad la señora del kiosco no ganaba nada. Recibía billetes gastados y un poco lastimados y le daba los nuevitos. ¿Por qué lo hacía? Bueno, porque él era un niño y la mamá le había enseñado que los billetes que se entregaban para Dios tenían que ser los más bonitos, o las monedas tenían que ser las más nuevitas, las más lindas. Así que él decía, desde chiquito aprendí que lo mejor era para Dios. Y pareció muy divertido, porque lo que él hacía, muy tierno, no solo divertido, ¿no? Lo que él entregaba a Dios, ya sea si el billete estaba roto o estaba nuevo, valía lo mismo. Pero él entendía que lo mejor iba para Dios. Y me encantó, me pareció muy bonita esta idea. No debemos dar a Dios de lo que nos sobra. Cuando Dios nos pide el diezmo, debiera ser lo primero que nosotros apartamos, reconociendo que lo que adquirimos nos lo dio Dios. Y finalmente quisiera decir que el diezmo es santo, es algo consagrado a Dios. Y como es consagrado al Señor, nosotros debemos administrarnos correctamente para poder entregarle el diezmo. Dios no nos pidió el 5%, el 6%, ni nos pidió el 15% como algo que le pertenezca. Dios nos pidió el diezmo, y el diezmo es la 10ª parte. Y esto nos obliga a organizarnos bien con nuestras cuentas, con nuestras finanzas, para que podamos entregarle a Dios lo que es de Dios. Y en el tiempo de Jesús, cuando él critica a los religiosos, dice: ustedes diezman del eneldo y del comino. ¿Vieron? Dejan de lado algo, pero esto estaba bien, había que hacerlo, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar el amor, la misericordia y la justicia. Así que ahora Jesús en realidad pone en su lugar las cosas, pero no critica la práctica, sino dice: eso había que hacerlo. Él reafirma que esta práctica minuciosa era una práctica que estaba muy bien porque era para Dios, ¿no? Así que el diezmo es santo, es consagrado a Dios, y ahora yo quiero invitarlos a que lo tomemos, lo consideremos con la seriedad que esto tiene. Y como última consideración, el diezmo tiene un propósito muy claro en la Biblia. Cuando se habla de los diezmos y de las ofrendas, se presentan con distinciones. Hoy hemos hablado sobre todo del diezmo, pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el diezmo se utiliza para sostener la obra de la predicación del Evangelio. De una manera en el Antiguo y de otra en el Nuevo, pero ese es el objetivo. Y como no es nuestro, no podemos administrarnos nosotros como nosotros queremos. Alguien me preguntaba, yo no voy a ninguna iglesia. Estudiábamos la Biblia, me acuerdo, allí en Entre Ríos, con una familia hermosa. Y ellos me decían: no vamos a la iglesia porque no estamos de acuerdo con muchas cosas que se viven en la iglesia. Y hemos estudiado la Biblia y entendimos que tampoco estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Pero queremos seguir siendo fieles a Dios. ¿Qué hacemos con el diezmo? Y fue muy interesante la pregunta, porque por más que no pertenecían a una institución, ellos querían seguir siendo fieles a Dios. Así que estudiamos el tema, vimos lo que la Biblia dice, y ellos entendieron, dijeron: ok, nosotros vamos a usar
el diezmo que es del Señor para la predicación del Evangelio. Y bueno, yo pertenezco a una iglesia, me parece que la forma de administración de los recursos es la que Dios espera y me parece lo mejor. Nosotros entregamos el diezmo a la iglesia y entendemos que la iglesia administra este dinero para la predicación del Evangelio, para aquello para lo cual Dios estableció el uso, ¿verdad? Así que creo que esto es importante también. El diezmo tiene un propósito claro y debiera usarse para ese propósito, ¿está bien? Seguramente hay preguntas y me encantan las preguntas porque nos ayudan a que podamos ir pensando y aprendiendo juntos. Pero quisiera que terminemos con dos textos que tienen que ver con preguntas que me han hecho en relación a esto, y si hubieran más, encantado, vamos a poder considerarlo en un próximo estudio bíblico. Y miren, hay una promesa de Dios que está en Malaquías capítulo 3 y versículo 10, y vamos a leerla juntos. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, y veréis si yo no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que no dé abasto. Gracias. Y decíamos al principio que la teología de la prosperidad no es bíblica, y en realidad tiene problemas. No es coherente tampoco y no se parece a nada a lo que hemos estudiado hoy. Pero sí hay algo que está claro, y es que Dios dice que lo probemos. Dice Dios: traigan los diezmos al alfolí y van a ver si yo no los bendigo. Miren, yo los voy a bendecir tanto, voy a vaciar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, hasta que no dé abasto, decía la versión que leímos recién. Y tenemos que tener la seguridad, amigos queridos, de que si somos fieles a Dios, Él no nos va a hacer faltar nada. No solo eso, en la experiencia de vida que hemos tenido y tantas familias que conocemos, que practicamos esto, vemos que Dios bendice a sus hijos cuando son fieles. Dios no abandona a sus hijos, Dios los bendice, Dios los cuida. Y aunque no diezmamos porque queremos que Él nos devuelva más, no lo hacemos por eso, no debiéramos hacerlo por eso, no debe ser un negocio egoísta. Tenemos que tener la seguridad de que Dios ha prometido que va a bendecir a sus hijos cuando son fieles. Así que podemos tener esa seguridad, Dios nos la da. Y quiero leer un texto más que me encanta. Se encuentra en Salmos 37:25 y dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Me parece precioso este versículo. Ahora David, ya siendo mayor, dice: nunca en mi vida he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando. Y tenemos que creer en que Dios es fiel y tenemos que creer en la bendición de Dios. Dios tiene muchísimas maneras de bendecirnos. Hay una autora, Elena de White, que dice que para lograr sus propósitos tiene 1000 maneras de resolver aquellas cosas de las cuales no tenemos idea nosotros. Tal vez se nos puede ocurrir 1, 2, 10, pero Dios tiene recursos ilimitados para bendecirnos. Y de muchas maneras, aún sorprendiéndonos, Dios va a bendecir a sus hijos fieles. Quiero animarte a tener esta experiencia de fe. Si ya esto es parte de tu experiencia cristiana, de tu vida, gloria a Dios, y me alegro que lo estés haciendo y que seas fiel al Señor, y te animo a que continúes. Si no lo estás haciendo, hemos estudiado la Biblia y este es un tema entre vos y Dios. Nadie debe obligarte, ni presionarte, ni insistir, ni nada. Esto es un asunto entre vos y Dios, por supuesto. Y quiero animarte a que le entregues a Dios tu vida entera y a que podamos animarnos a ser fieles. Y hoy estamos viviendo tiempos un poco complejos en nuestro país. Quiero animarte a confiar en el Señor, nuestro Dios, nuestro sustentador, aquel que bendice a sus hijos. Vamos a orar juntos, si te parece, y entonces vamos a concluir el estudio de esta noche. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en la Biblia encontramos la revelación de tu voluntad para nuestra vida. Y Señor, hoy estamos aquí aprendiendo de ti y te agradecemos por enseñarnos una vez más. Padre, hoy estudiamos un tema que para algunos, por experiencias que no fueron felices, puede ser un tema sensible, controversial, y queremos rogarte que tú nos ayudes a entender en primer lugar qué es lo que quieres para nosotros y por supuesto a poner por obra aquello que aprendemos.
Y Señor, queremos tener una vida de fe, queremos ejercer la fe y cada día dar pasos que nos acerquen al ideal que tienes para nosotros. Por eso en este aspecto también que hemos revisado y que hemos analizado hoy, rogamos que tú nos bendigas y nos ayudes a cada día, Señor, vivir dependiendo de ti y aferrados, Señor, a tu mano poderosa. Gracias por todo lo que nos das, gracias porque tú eres fiel siempre, Señor, y nosotros también queremos serlo. Por eso rogamos que nos bendigas, nos animes, nos fortalezcas y, como en todos los aspectos, que podamos también en este ser obedientes y fieles a ti. Gracias por oírnos, Señor, porque nos amas y porque estás con nosotros. Oramos, agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Ha sido lindo compartir este tema con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao.